Bendiciones, Sofía, que Dios te bendiga. Vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a comenzar orando, si puedes orar para comenzar la clase. Sofi, si estás por Ah, ahí. hola, hola. Sí, sí, sí. No, es que había agarrado empezada la charla, entonces no entendía. Bien, Sí, bien. sí, arranco, arranco. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Padre amado, por este día. Te agradezco, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, por todo lo que tú harás, Padre Celestial. Te pido que seas tú bendiciendo, Señor, ayudándonos a entender más, Señor, de ti. Te pido que seas tú abriendo nuestras mentes, Señor, nuestros corazones. En el nombre de Jesús, dejamos todo en tus manos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Así que vamos a continuar con el repaso. Antes de empezar, después le voy a pasar el, el programa de segundo año. Después se los voy a poner en el grupo, pero estas dos clases van a ser de repaso para después ir empezando ya con los verbos y todo eso. Así que vamos a comenzar entonces y vamos a repasar un poquito las vocales. Las vocales. Vamos a ver, vocales, vocales hebreas. Compartir pantalla, vocales hebreas. Ahí está. Bien, ahora sí. Muy bien, vamos a repasar un poquito lo de las vocales porque uno se olvida. Habíamos visto que tenemos vocales largas y vocales breves. Tenemos, por ejemplo, dos a, tenemos pataj, que es la breve. ¿Ah? Esa rayita que va abajo de la letra es la breve, y la kamatz, que es como una T o algo así, que es la larga, breves y largas. Después tenemos la E, que también tenemos breve y larga. Tenemos la segol, que son los tres puntitos, ¿no? Son los tres puntitos que forma un racimito, que justamente eso quiere decir en arameo, racimo, segol, ¿ah? Porque se asemeja al- a un racimo de uva. Esa es la breve, pero después tenemos la larga, ¿ah? Tenemos la larga que es la tsere, que es esta que está acá, ¿ah? Que son las dos puntitos, en vez de tres, son dos. Por eso muchos se confunden, creen que esta es la breve porque tiene dos puntitos nomás. Dice, bueno, si tiene dos puntitos es la breve, la otra tiene tres, la otra es la larga. No, al revés, es al revés, ¿ah? Entonces, después tenemos otra A, que es la Kamatz Malé, que es con Mater Lectionis. ¿Se acuerdan lo que eran las Mater Lectionis? A ver si alguna de las dos que está ahí, Mónica o Sofía, se acuerda que es una Mater Lectionis. Era No, no, capaz que me estoy confundiendo, pero no era la vocal que se hacía con una consonante. Exactamente, Está exactamente, bien. exactamente. Es una consonante que funciona como una vocal. Entonces, esto se empezó a hacer antes de el periodo masorético. Ya, bueno, incluso en la época bíblica se empezó con las Mater Lectionis, que fue un primer intento para eh, ponerle vocal a las palabras.
ya esto comienza desde muy temprano, desde la época, yo qué sé, de David, de Salomón. Se empezó en una forma muy precaria de tratar de encontrar alguna forma de ponerle eh, vocales. Y noten que fue un proceso que llevó más de 1800 años, casi 2000 años llevó ese proceso, porque empezó allá por el 1000 antes de Cristo, en la época de David, Salomón, y concluyó allá por el 800 o 900 después de Cristo con el texto masorético. O sea que se empezó desde esa época a tratar de poner alguna forma de vocalizar las palabras, porque era todo con consonantes. Entonces, el primer intento fue este, colocar algunas consonantes al final de la palabra, entre ellas la hey, por ejemplo, la hey al final, ¿no? Eh, pero tampoco ayudaba mucho porque estaba la hey, pero faltaba el Nikud que aparece recién en el 800 después de Cristo. Entonces la persona veía esto y bueno, acá va una vocal, pero ¿cuál vocal es? Bueno, no se sabe, no sabía. Pero bueno, por lo menos ya era un adelanto, ¿no? Ya era un adelanto. Las Mater Lectionis, que quiere decir madre de lectura, la madre, la madre de lectura, como una madre ayudando al niño a leer, por eso se llama Mater Lectionis. Bien, que no está en hebreo, está en latín, porque eso fue el estudio que se hizo después los gramáticos. Muy bien. Después tenemos la I, en la giric, tenemos el puntito debajo de la consonantes, de la consonante, tenemos ese puntito que nos marca la I. ¿Eh? Después tenemos otra con Mater Lectionis, que es la Hirik Malé. La Hirik Malé, que es una I, pero con Mater Lectionis, que tenemos la consonante, pongamos cualquiera, tenemos una iod, pero le ponemos acá, le ponemos acá el puntito para indicar que esta es una vocal y no una consonante, porque ¿qué pasa? Si yo pongo solamente así una consonante y la iod, resulta que la iod también es una consonante, también es una consonante, entonces uno se confunde y dice, bueno, pero esto es una vocal o una consonante. Bueno, en algunos casos van a ver, en algunas partes de la Biblia, de que está solamente la consonante. Entonces ahí nos damos cuenta que no está funcionando como vocal, sino que está funcionando como consonante, ¿tá? Entonces, la Hirik Malé o Hirik con Mater Letioni. ¿Ah? Muy bien, vamos a borrar acá. Le damos la bienvenida a Luis. Bendiciones, Luis. Qué bueno que estés con nosotros. Retomando, Luis, ¿tiene el micrófono cerrado? O no sé. Ahí está, perdón. Ajá. Dios, Dios bendiga, muchas gracias por el recibimiento y perdón que la demora. Bueno, entonces, para los demás compañeros, Luis cursó hebreo, pero allá en el 2016. O sea que hace unos cuantos añitos que cursó hebreo 1 y ahora está retomando hebreo 2, en aquella época en forma presencial y ahora en forma virtual.
Bueno, entonces decíamos que teníamos la jíric, la I, la jíric breve y la jíric larga con mater letionis. Después tenemos la kamat katan, que uno dice kamats y dice, bueno, es una A. Acá tenemos la kamats, ¿eh? La kamat. Y acá también tenemos una kamat, pero esta no es una A, sino es una O. Es la kamat katan o kamat hatuf, como le dicen algunas gramáticas. Kamat katan porque es la kamat chica, kamat breve, pero es una O en vez de una A. Pero ¿qué pasa? Esta kamat katan o kamat hatuf solamente va en sílabas cerradas y no acentuadas. Solamente en sílabas cerradas y no acentuadas. ¿Ah? Así que esto lo vamos a ver más adelante. Hay pocos casos en la Biblia, hay muy pocos casos en la Biblia y va solamente en sílabas cerradas y no acentuadas. Esto lo vimos el año pasado, pero después lo vamos a repasar de vuelta. ¿Ah? La Kamat Katan, que es una O, es la O breve. Y después tenemos la O larga, que es la Holem, que es, que es ese puntito que va arriba de la consonante, ¿no? Arriba de la consonante. Por ejemplo, si yo tengo, bueno, ahí tengo el ejemplo de una mem, pero yo pongo otro ejemplo, por ejemplo, una lamed, una lamed. Y acá, una lamed. Y acá le pongo el puntito. A ver, Mónica, ¿qué dice esa sílaba? Lo. Muy bien, muy bien. ¿Ah? Si yo pongo así, a ver, Sofi, ¿qué dice ahí? O, Muy bien, muy bien. Vamos a borrar acá. Vamos a agrandar acá. Bien. Así que tenemos la Holem. ¿Ah? Pero también tenemos otra Holem, que también es larga, que es Holem Malé, con Mater Letioni. Y esta otra Holem la podemos hacer con una VAB que no va a estar funcionando como VAB y le vamos a poner un puntito arriba. Entonces ahí va a decir O. Vamos a ver. No, me equivoqué. Me equivoqué. Por ejemplo, ¿qué dice ahí? No. No, muy bien, muy bien. ¿Ah? O sea que esto es lo mismo que escribirlo así. De cualquiera de las dos formas se puede escribir. ¿Ah? Nosotros vemos, por ejemplo, que en el hebreo moderno, que el hebreo moderno no usa vocales,
si uno va a Israel, los nombres de las calles, los carteles, todos están sin vocales, todo con consonantes. Entonces, en Israel se usa mucho las mater letionis para ayudar a leer, ¿no? Entonces, las mater letiones son muy usadas en Israel porque no se usa vocales. Las vocales solamente se usa con los niños, cuando son chiquitos. Cuando son chiquitos, que recién empiezan la escuela, ahí sí, todo esto que nosotros aprendemos, todo esto ellos tienen, pero cuando son chiquitos. Ya después, ya que son más grandecitos y en el liceo y eso, ya desaparecen las vocales, es todo con consonantes solamente. ¿Eh? Así que, muy bien, entonces tenemos dos Holem, tenemos esta con Mater Letioni, con la Bab, con el puntito arriba, y esta otra que es el puntito arriba de la consonante solamente. ¿Eh? Muy bien. Y después tenemos la U, que tenemos dos tipos de U. Tenemos la breve, que es una diagonal con tres puntitos, formando una diagonal, es la breve. ¿Ah? Se pone debajo de la consonante. Y después tenemos la larga. Esta es la kibutz. Y después tenemos la larga. ¿Ah? La larga, que es la yurek, que va a ser una bab también, pero en vez de tener el puntito acá arriba, que nos va a indicar que es una holem, va a tener el nikud, para no decir puntito, el nikud es el punto diacrítico, ¿ah? En el medio, entonces nos va a decir que es una yurek y que es una U, pero una U larga. Es una U larga. Y nos había quedado la Holem Malé con Mater Letioni, ¿ah? La Holem Malé, esto va solamente al final de una palabra, al final de una palabra, entonces va la consonante cualquiera, en este caso ponemos una mem por poner algo, ¿ah? Y ponemos el puntito arriba y esta hey final para indicar que acá hay termina con una vocal. No es muy común esto y acá va el nikud que nos dice que es una O. Entonces ahí esa palabra terminaría mo. Noten que acá tenemos la misma, pero que termina en una A. Esta sí es mucho más frecuente. ¿Ah? Por ejemplo, es la forma femenina, kamatz hei. ¿Ah? La kamatz y la hei es la forma femenina. Entonces, esto es mucho más común. Es una mater letioni. ¿Ah? Entonces, ustedes imagínense, en los tiempos bíblicos no existía esto. O sea que ellos no podían saber si era una A o una O, pero bueno, por lo menos era un adelanto, porque por lo menos ya algo eh, tenían, ya les decía que ahí había una vocal. Bien, así que hemos repasado entonces las vocales. Por acá. Bien. Muy bien. Ahora vamos a ver. ¿Qué vamos a ver? Las otras vocales. Vamos a ver las vocales abreviadas. Acá está. Vamos a poner compartir pantalla.
vocales abreviadas. Vocales abreviadas, ¿dónde está? No, vocales hebreas. Vocales abreviadas. Y recién las tenía acá. A ver si la encuentro acá, que se me perdieron. Abreviadas. Ahora sí. Vocales abreviadas. Muy bien. Después tenemos las vocales abreviadas, que son aquellas que solamente van debajo de las 4 guturales. ¿Recuerdan las 4 guturales? De las 22 consonantes que tenemos 4 guturales, que son la Aleph, la Ain, la Het y la Hei. ¿Ah? Bueno, pues tenemos también la Resh, que no es gutural, pero se comporta en algunos casos como gutural. Pero las vocales abreviadas van solamente debajo de las 4 consonantes guturales. Como ya sabemos, las guturales generalmente no admiten sheva. ¿Ah? El sheva ahora lo vamos a ver, o sea, vamos a repasar. Son esos 2 puntitos. Bueno, conviene que mejor vamos a repasar primero el sheva, si no, no vamos a entender bien esto. Entonces vamos a repasar el sheva. Y así ya. Sheva. Bien, vamos a agrandar acá el sheva. Muy bien. El sheva son esos 2 puntitos que están debajo de algunas consonantes que indican la ausencia de una vocal debajo de una consonante. El sheva ocupa ese espacio vacío. Las consonantes llevan su vocal o abajo o arriba en el caso de la Holem, y cuando hay una vocal que está sola, no puede estar sola. Tiene que poner algo, hay que poner algo debajo. Entonces, cuando esa vocal no lleva, cuando esa consonante, perdón, no lleva vocal, entonces se marca eso con los 2 puntitos, con el sheva. ¿Ah? Se lo indica con 2 pequeños puntos verticales debajo de una consonante. Acá tenemos, por ejemplo, pusimos un ejemplo de una mem, y acá, entonces, esto está sin vocal en una palabra. Supongamos que esta es una palabra y bueno, y acá está la mem sin vocal. Entonces se marca con 2 puntitos que es el sheva.
esos dos puntitos, marca que acá no hay vocal. ¿Ah? El sheba o el shba, cualquiera de las dos formas se puede decir, puede ser móvil o sonoro, es decir, que se pronuncia, o puede ser mudo, quisente, como le llaman en algunas gramáticas. ¿Ah? Lleva móvil o lleva quisente, móvil o mudo. El shva se pronuncia como una E muy corta solamente en los siguientes casos. Cuando inicia una sílaba. ¿Ah? Cuando inicia una sílaba. Ahí cuando inicia una sílaba, y ahí no hay vocal, ponemos un shva y ahí lo pronunciamos como una E. ¿Ah? Cuando inicia una sílaba. También debajo de la primer consonante de una palabra. Por ejemplo, en Génesis 1:1 tenemos Bereshit. Esa bet no lleva vocal. Entonces ponemos un sheva. Entonces ahí está indicando que ahí no hay vocal. Entonces ahí va un sheva, pero como está empezando, lo pronunciamos. Lo pronunciamos. ¿Eh? Eh, entonces, en algunas gramáticas van a encontrar que algunos gramáticos del hebreo eh, van a decir o, o se inclinan a creer en que en ese caso es una vocal. ¿No? Eh, la mayoría de las gramáticas coinciden de que no es una vocal. ¿No? Entonces, en algunas gramáticas o en algún video de YouTube, algún moré que enseñe eh, y se inclina por esta, eh, por esta teoría, en algunos casos hasta le llaman una super corta, le llaman en algunos casos. Pero nosotros nos inclinamos por la mayoría de la academia mayoritaria, que el sheva no es una vocal. Entonces, se pronuncia como una E muy corta, primero cuando inicia una sílaba, segundo debajo de la primer consonante de una palabra, tercero cuando es el segundo de dos shvas consecutivos, excepto que esté al final de una palabra. Cuando hay dos shvas consecutivos, el segundo de los dos shvas se pronuncia. Se pronuncia, siempre y cuando no sea al final de la palabra. Y entonces acá tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos Bereshit en el principio, Génesis 1:1, ¿no? Tenemos una bet y acá no hay vocal. Entonces se pronuncia como una E, aunque si ustedes escuchan a un judío leyendo, prácticamente no la pronuncia casi, porque casi que dicen Breshit, Breshit, ¿ah? Es muy breve. ¿Ah? Entonces, por eso es que eh, se pronuncia como una E muy breve, ¿ah? En Génesis 1:1, ¿ah? Porque está al principio de la palabra. Otro ejemplo de Sheva que se pronuncia es cuando cuando hay dos Sheva consecutivos. Y acá tenemos dos Sheva consecutivos. ¿Ah? Acá tenemos Iktebú. Entonces, el primero no lo vamos a pronunciar, el segundo sí. Entonces vamos a decir Iktebú, Iktebú, ¿ah? Iktebú. ¿Ah? Y el Sheva móvil se translitera como una E al revés o una E chiquita,
en algunos libros la transliteración lingüística. Muy bien. Bien. Y ahora ahora sí vamos a ver las vocales abreviadas. Ya hemos repasado. Hemos repasado el lleva. Entonces dijimos que hay cuatro eh, consonantes que se llevan muy mal con el lleva, ¿eh? Que son las cuatro guturales. Entonces, generalmente no admiten lleva, se llevan muy mal. Por eso cuando se requiere vocalizarlo, se utiliza una vocal abreviada, ¿eh? Entonces, por ejemplo, acá tenemos acá ani, ani, que es el pronombre personal yo, ¿eh? Tenemos una gutural. Y esto no tiene vocal. Entonces, generalmente, acá tendría que ir un lleva. Pero como no admite, porque es una gutural, se le pone en este caso se le pone una consonante, que en este caso es una pataj. Ani. ¿Mm? En el pronombre personal yo. Ani. Y también tenemos acá, en esta, tenemos acá, tenemos una consonante, sí, una consonante, pero gutural, acá. ¿Ah? Entonces, acá para poder poner el lleva, la vocalizamos. ¿Ah? Entonces vamos a decir ajarei, ajarei, que es detrás, ajarei. ¿Ah? Entonces, acá tenemos una gutural. Las guturales, como saben, son la alef, la ain, la het y la hei. ¿Ah? Tenemos una gutural. Entonces, como no podemos ponerle un lleva, ponemos un lleva con una pataj. ¿Ah? Después tenemos, por ejemplo, acá también tenemos otro ejemplo con, con una gutural. Entonces tenemos Kenaanei, Kenaanei, cananeo, cananeo. Entonces tenemos una Ain, y la Ain, como sabemos, es una gutural. Entonces, como no podemos poner, le ponemos un Sheba con una, pataj, en ese caso. Después tenemos este que es Elohim, Elohim, ¿ah? Elohim, y acá también tenemos una gutural, y acá tenemos un lleva, pero para poder le ponemos una segol, en este caso, una segol, ¿ah? Una breve. Noten que la otra era breve también, una pataj, ¿ah? Le ponemos una segol. Entonces ahí va a decir Elohim, 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 que es Dios, Dios, Elohim. Entonces, estas son las vocales abreviadas, ¿no? Las vocales abreviadas, ¿ah? Que solamente va
las guturales. En las guturales. Ahora, hay un caso, hay una excepción en la Biblia. Un solo caso de una excepción que es, como vimos la clase pasada vimos una excepción que por error del copista en Isaías 9:6 o 9:7 para nuestras Biblias, ¿ah? Había una mem, este, una mem sofit que no estaba al final, ¿no? Entonces, esto lo vimos en la clase pasada, que es un error del copista. Y acá tenemos también lo mismo con una vocal abreviada, ¿ah? En Levítico 8:13. A ver, alguien que lea Levítico 8:13. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les visitó las túnicas. Les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Muy bien. Entonces acá tenemos una tab. Tenemos una tab. Tenemos una tab, que es la última letra del alefato, ¿tá? Entonces, acá el copista, el escriba, seguramente habrá vieron que la tab es muy parecida a la het, ¿ah? Si nosotros vemos, por ejemplo, si nosotros, ¿dónde está para escribir? No me da para escribir, no sé. Pero si nosotros vemos la het y la tab son muy parecidas, ¿eh? Solamente se distingue por esa colita que tiene la tab en la parte de abajo, ¿ah? Entonces ahí nosotros podemos ver que son muy parecidas, ¿ah? A ver si acá tenemos alguna tab. No hay ninguna tab por acá, ¿ah? Pero son muy parecidas. Entonces seguramente el copista se equivocó y vio una het y acá le puso una vocal abreviada en una tab, ¿vieron? No, no estamos viendo, Hugo. Creo que no estás compartiendo. No Por eso estamos no te, viendo el por eso no versículo. te dejaba escribir. Ah, bien, compartir pantalla. Compartir pantalla. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Vieron que acá ustedes tienen una tab, una vocal, lógicamente que no es una gutural, una tab, y está con una vocal abreviada. Esto no debería ir así, porque las vocales abreviadas solamente van en las guturales. Pero notemos que son tan parecidas la tab, ¿ah? Y la het, vieron que solamente se distingue por esta
por esta patita. Entonces, posiblemente el copista no la vio y entendió que era una het y le puso la vocal abreviada en una consonante no gutural. ¿Ah? Esto no sé si es el único caso. Este yo lo encontré, pero no sé si hay otro caso en la Biblia. Y esto después, cuando llegó la época, porque esto se copió allá por el 800, 900 después de Cristo, el texto masorético, y eso se fue transmitiendo, transmitiendo, y cuando llegó a la imprenta se inventa en 1450 y algo, la primera imprenta, entonces fue a la imprenta y ahí quedó, y no, y, y quedó así en el texto bíblico. ¿Ya? Lo que no sé si vamos a ver en Logos Calogos, a ver cómo está. Busquen ustedes ahí. Levítico. ¿Ustedes están buscando ahí? ¿En Logos Calogos también? Sí. Bien. Levítico 8:13. ¿Eh? Levítico 8:13 en Logos Calogos también conserva la misma forma. ¿Ah? Entonces, acá dice Cutonot, 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 porque esa A, una de las cosas que nos dijimos, es que en las vocales abreviadas, cuando hay una kamats en una gutural, suena como O, ¿ah? Suena como kamat katán. ¿Ah? Es una kamat katán. O sea que acá es una O y ahí se debe leer O y no A. ¿Ah? Así que acá debemos leer Kutonot, Kutonot. ¿Ah? Entonces, el logos también está con, Igual. sí, sí, está con tab, tab con vocal abreviada, ¿ah? Con los dos puntitos. ¿Vieron? Entonces, son curiosidades, ¿eh? Son curiosidades, curiosidades que, que se dan. Muy bien. Vamos a ver qué más tenemos acá. Bien, vamos a ver para repasar, esto ya lo vimos. Vamos a ver acá. El Dagesh, vamos a ver el Dagesh. Compartir pantalla. Ir. Bien, el Dagesh. El Dagesh. El Dagesh se trata de un punto dentro de una consonante, excepto las guturales, ¿ah? Y la resh. ¿Ah? Siempre,
las 4 guturales son especiales. Ellas son muy, ¿cómo decirle? Muy caprichosas. ¿Ah? Se llevan mal. Las guturales se llevan mal con todo el mundo. Se llevan mal con el dagesh, se lleva mal con el shva. Y después en los verbos, vamos a ver, cuando empecemos los verbos que nosotros estudiamos, todo, esta es la forma, así, esa, y la aprendemos de memoria. Pero ¿qué pasa? Nos topamos con un verbo que tiene alguna gutural y se nos cayó todo el sistema. ¿Ah? Porque ese verbo va a ser totalmente irregular, por eso se llama verbos débiles. Por eso los verbos débiles los vamos a ver en tercero, ¿sí? En tercero. ¿Ya? En segundo vamos a ver los verbos fuertes, verbos que no cambian, ¿ah? Que tiene su forma o sería como verbos regulares. Entonces, todo esto es lo que provocan las guturales. Entonces, el dagesh se trata de un punto dentro de una consonante menos las guturales. El dagesh débil solo se coloca en las consonantes las begad kefat. Las begad kefat. Me parece que en la clase pasada hablamos de las begad kefat, que son esas seis consonantes, ¿ah? La bet, la gimel, la dalet, la kaf, la p y la tab, ¿ah? Esas 6 consonantes. Entonces, el dagesh débil indica que esa letra se ha de pronunciar en forma explosiva. Pero ese cambio fonético solo afecta a estas 3, a la bet, la kaf y la p, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el dagesh está en la kaf, va a sonar como kaf, y si está sin dagesh, va a sonar como jaf, ¿no? La p también. Ese es el dagesh débil, ¿ah? Pero después está el dagesh fuerte, que el dagesh fuerte, o sea, el dagesh débil va solamente en las begad kefat. El dagesh fuerte va en cualquier consonante, menos las guturales, y duplica esa consonante. ¿Ah? Duplica esa consonante. Por ejemplo, acá tenemos isha, que es mujer. Isha. Entonces tenemos acá este dagesh, que sabemos que es fuerte. ¿Por qué? Porque no está en una begad kefat, no es ni una bet, ni una gimel, una de esas. Entonces sabemos que este es un dagesh fuerte, porque no está en una begad kefat. Entonces, ¿esto qué hace? Duplica la consonante. Entonces, isha, ¿no? La división silábica, entonces, sería duplicada. Isha, isha, ¿no? Después tenemos vida, también, ¿ah? Y acá tenemos un dagesh en la yod, ¿ah? En la yod tenemos un dagesh, ¿ah? Entonces, hayim, hayim, ¿ah? O sea que la yod se duplica. Ven que la yod se duplica. Hayim, ¿ah? Hayim. Muy bien. Ahora, ¿cómo identificar un dagesh fuerte en una consonante begad kefat? El dagesh débil está al comienzo de una sílaba y precedida de una consonante. El dagesh débil está al comienzo de una sílaba y precedida de una consonante. ¿Ah? Por ejemplo, aquí tenemos un dagesh. Tenemos acá un dagesh débil. ¿Por qué? Porque está precedida de una consonante, ¿ah? Y está al comienzo de una sílaba, ¿ah? Por ejemplo, acá tenemos mishkan. Mish, acá terminó la sílaba, la primera sílaba. Mish terminó, no hay una vocal, ¿ah? Hay un dagesh, indica que no hay vocal.
Ahí, un sheba, digo, que indica que no hay vocal. Entonces, mishkan, ¿ah? Está precedida de una consonante, porque esto no es consonante, ¿ah? O sea que está precedida de una consonante. Mishkan. En cambio, el dagesh fuerte está precedida por una vocal. Acá tenemos un dagesh y está precedida por una vocal. Entonces acá tenemos sadik, justo, sadik, sadik. ¿eh? Y acá está precedido, ese dagesh está precedido por una vocal, no por una consonante. Si acá hubiera un sheba, sí estaría precedida por una consonante, pero en este caso está precedida por una vocal. Entonces es un dagesh fuerte. Pero acá se nos complica, porque acá tenemos un ejemplo de una palabra con los dos dagesh. ¿Ah? Babait, babait, ¿ah? En la casa. Acá esto está funcionando como la preposición, babait, en la casa, babait. Entonces tenemos dos dagesh. Tenemos primero un dagesh débil, que está en una begad kefat y está abriendo una sílaba, abriendo una palabra. ¿Ah? Es un dagesh débil. Pero acá tenemos un dagesh fuerte. ¿Pero cómo va a ser dagesh fuerte, hermano Hugo? Si está en una begad kefat, sí, pero esta begad kefat, acá este dagesh, aunque esté en una begad kefat, no está funcionando como un dagesh débil, sino como un dagesh, un dagesh fuerte. ¿Por qué? Porque está precedido por una vocal. Por una vocal, está precedido por una vocal. Entonces, aunque esté en una begad kefat, es un dagesh fuerte, está duplicando la sílaba, la palabra, la consonante. Babait, babait, vieron que se duplica. ¿Ah? Bien, el sheba, eso ya lo hemos visto. Muy bien. Vamos a ver ahora, repasar las formas básicas de los sustantivos y los adjetivos, las formas básicas de los adjetivos y los sustantivos. Nosotros tenemos, por ejemplo, el sustantivo sus en singular, que es caballo, y tenemos su forma plural, que es im, ¿ah? Susim, caballos. ¿Ah? Tenemos la forma femenina, susa, y la forma singular, y la forma plural, susot. ¿Ah? Esta es la forma plural femenina, ot. Im es la forma plural masculina y ot la forma plural femenina. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero poner un adjetivo? Un adjetivo, algo que califique a ese sustantivo. ¿Ah? Entonces, acá, a ver si se acuerda, si recuerdan esto. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Eso es top, bueno. Bueno, muy bien. Entonces, acá tenemos sus top, o sea, caballo bueno, caballo bueno. ¿Ah? Y, y acá tenemos el plural, pero masculino también. Esto es masculino y esto también es masculino, pero esto es singular y esto es plural. Entonces, en el plural va a haber una concordancia en el número. Susim tobim. ¿Ah? Susim, caballos buenos. ¿Ah? Susim tobim. Susim tobim. ¿Ah? La forma plural masculina es im y la forma eh, plural femenina es ot. Entonces, acá tenemos la forma femenina, Susa Toba, Susa Toba.
Y acá tenemos la forma plural, susot, tobot. Susot, tobot. Ahora, hay formas irregulares. Formas irregulares. Algunos sustantivos tienen formas irregulares. Ejemplo, piedra, eben. Eben. Entonces, yo tengo acá eben, gedolá. Eben, gedolá. Entonces, acá en singular, entonces esto me puede decir, bueno, pero esto es una forma, eh, esto es la forma femenina, lógicamente. Pero acá yo tengo la forma, vieron que acá el plural de eben, el plural de eben, ¿eh? El plural en femenino tendría que ser ot, pero esta es irregular. Eben, eben es femenina, pero el plural se forma con la forma masculina. ¿Eh? Abanim. Entonces uno diría, bueno, Abanim Gedolim. No, Gedolot. ¿Por qué? Porque es la forma femenina. Entonces, hay irregularidades en este sustantivo, es irregular, pero el adjetivo va a conservar su forma femenina. ¿Ah? Muy bien. Eso para repasar lo que hemos visto del año pasado. Breve repaso antes de empezar con ya la parte más la parte de verbos y todo eso. Muy bien, ¿qué más tenemos por acá? Bien. Vamos a ver ahora un poco de lectura. Vamos a ver un poco de lectura entonces. Para finalizar con práctica de lectura. No sé si se ve bien ahí porque está medio oscuro acá, pero supongo que se verá bien. Muy bien. A ver, Luis, a ver si te acuerdas. ¿Qué dice acá Voy a arriba? intentar, estoy mirando por el celular, a ver, me arrimo un poco. Ah, bien, bien. Ah, no veo. Es una plural porque im termina, ¿no? A ver. Sí, a ver, vamos a ver si este, a ver si te pongo otra para leer que Bereshit, porque esté más grande. Bereshit, la primera que me veas. Bereshit, muy bien, Bereshit. Me apareció una franja en el celular, porque estoy en el vehículo, estoy afuera. Ah, sí, sí, Pero no, leo, pero lo ha leído muy bien, es Bereshit, Bereshit.
¿Qué significa Bereshit, Mónica? En el principio. En el principio. Muy bien, muy bien. Bereshit. Y después tenemos esta otra acá, eh, Mónica, que es lo que dice Dice, va, vará, para, Bereshit, para. Este verbo, para, recuerdan del año pasado, es crear, pero solamente u- utilizado para Dios. O sea, solamente Dios el que crea. Cuando, por ejemplo, hay algo, alguien que hizo algo, creó algo, no se utiliza este verbo en la Biblia, sino asá, por ejemplo, una creación humana. Pero bara es solamente este, para Dios. No sé, Sofi, si parece que se desconectó porque no está por ahí, no la veo. ¿Ah? Y después, a ver, Luis, acá, ¿qué dice? El primer renglón se me está ocupando. Ay, que se me pone una franja en el celular. Pará. Mm, ¿Cómo hago para quitarle? Ahí. A ver, Le tengo una Segol, pero no logro ver. acá, mira, acá tenés la misma. Acá Ay, abajo capaz que la ves mejor, que es la sí. misma que está ahí arriba. El lead puede ser que sea. Lo estoy ampliando, Hugo, para un poco. No logro ver qué es el punto vocálico de la que está bajo la G. Ajá, ajá. Es No, Elohim, es Elohim. Elohim, Elohim. Tenemos acá este, una vocal abreviada. ¿Por qué? Porque tenemos una gutural. La Aleph es gutural, entonces tenemos una vocal abreviada, y tenemos el plural. Y vimos el año pasado que es un plural majestático. Es un plural majestático que quiere decir que no es que está diciendo en el principio crearon los dioses, ¿no? Creó Dios, pero ¿por qué está en plural? Porque Hace referencia a la. realza ahí está, la grandeza de Dios. ¿Y por qué traducimos creó Dios y no dioses? Porque nos damos cuenta por el verbo, porque el verbo está en tercera persona singular. ¿Ah? Esto está en tercera persona singular. Si fuera dioses, estaría en tercera persona plural, pero está, notemos, bueno, todavía no hemos llegado a los verbos, todavía no saben verbos, pero acá está en singular. ¿Ah? Entonces, Bereshit bara Elohim. Muy bien. Parece que, bueno, Sofi, no sé si se ha desconectado o algo le ha pasado. Muy bien. Entonces vamos a dejar por acá. Repasen todo el material del año pasado, vean las clases, las primeras clases del año pasado, ya para ir entrando ya en el material nuevo. Muy bien. Vamos a orar para despedirnos. Eh, Le voy a pedir a Luis que nos dirija en oración para despedirnos hermano Julio se comunicó conmigo desde Ecuador que nos iba a comunicar, nos iba a conectar hoy porque están de mudada en la iglesia ya en Macas, en Ecuador, y no iba a poder conectarse. Así que Luis nos diriges en oración para despedirnos. Amén. Padre Celestial, gracias, Señor, por un momento más que tú has permitido, Señor, que estemos reunidos por intermedio, Señor, de esta tecnología, pero que nos permite, Señor, poner, Señor, ayudarnos a tratar de poder y comprender un poco más, Señor, este idioma, Señor, en el cual tú has escrito y has dado a conocer, Señor, tus verdades, Padre. En el nombre de Jesús pedimos que tu mano poderosa esté sobre nuestras vidas, abriendo nuestro entendimiento, Señor, y que podamos poner en práctica, Señor, y poder practicar
y así de esa manera, Señor, llevar adelante, Señor, este aprendizaje. Gracias, Señor, por nuestro hermano que ha puesto de sí para compartir ese aprendizaje con nosotros. Bendice a cada uno de los que ahora citamos y a aquellos que hoy tal vez no se pudieron conectar, pero que tú conoces los motivos, Señor, sea tu mano poderosa obrando en su vida. Gracias por todas las cosas, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces nos vemos Dios mediante el jueves que viene. Bendiciones para todos. Bendiciones.